Hola a todos. En este video vamos a estar hablando sobre una de mis películas favoritas, al menos del género, y no es nada más y nada menos que Seven. ¿Sí? Esta película que tiene, bueno, para su, no sé, publicidad o marketing y todo eso, se estilizó la V en la versión estadounidense con el número 7, ¿sí? Por propósito de la trama per se. Entonces esta película encaja en lo que es el suspenso psicológico, aunque también se podría encajar en una subcategoría de películas de género, que es la body film. Y este tipo de películas se centran, o una de las características más importantes es que hablan o tratan sobre el desarrollo de una relación entre dos hombres, un par de compañeros, vaya, y cómo es que van cambiando a lo largo de X películas, ¿sí? En este caso, pues Seven, y de eso se hablará un poco más adelante. Salió en el año 1995 y estuvo dirigida por el director estadounidense David Fincher, que también pues tiene sus varias joyitas, ¿no? A lo largo de toda su historia fílmica. Protagonizando tenemos a Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey. Y ya de cierta manera pues viene a ser toda la información técnica. Ahora sí vamos a entrar de lleno a esta historia que se puede interpretar. Bueno, no tiene mucho lugar para distintas interpretaciones, pero sí se pueden llegar a dar, tirar de ciertos hilos para explicar ciertas temáticas, críticas, metáforas, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, voy a estar contando muchas partes de la historia. No van a ser de que los elementos puntuales o cosas bastante interesantes, pero sí, si no han visto la película, pues sí, esto podría considerarse como pues, una zona llena de spoilers. Sí, entonces ya saben, de igual forma lo que va después de la película, la ampliación vaya del universo, pues también podría llegar a dar pistas sobre la película en sí. Entonces, comenzamos así muy a grosso modo con un par de detectives, uno veterano y uno joven, ¿sí? Y pues aquí ya de entrada nos presenta la película, o en gran medida la historia, cómo es que se va a ir desarrollando esto desde el punto de vista del detective veterano, desde el punto de vista del detective joven y los conflictos que habrán entre ellos, ¿sí? Más allá de lo que se debe resolver, la mera interacción entre ellos pues se vuelve bastante interesante porque todos tienen defectos. Bueno, ellos dos tienen defectos, ellos dos tienen cosas que aportar. Entonces, desde ese momento es donde se vuelve pues atractiva la idea de esta película de detectives. Entonces, cada quien a su manera irá aportando cierto grado de madurez e insolencia, ¿sí? Ante ciertas situaciones, ante elementos que requieren de la experiencia o de el pensamiento solano para poder llegar a resolver ciertos problemas o para aventurarse a hacer un poco más. Entonces, ¿cuál es verdaderamente la trama, el problema de todo esto? Pues una serie de asesinatos que al parecer el motivo detrás o la inspiración detrás de estos asesinatos, que es algo que se van dando cuenta pues conforme los van descubriendo, son los 7 pecados capitales. Sí. Entonces tenemos ahí lo que es la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Sí. Entonces cada pues pecado capital se ve reflejado muy ¿cómo se puede decir? Creativamente sobre su víctima, ¿sí? Al momento de ver la película podrán entender un poco más este gesto con las manos y el tono de voz. Entonces se vuelve verdaderamente intrigante y un absoluto dolor de cabeza, ya que es muy exagerado el sufrimiento por el cual este asesino hace pasar a sus víctimas. Y al parecer hay una justificación detrás. Cada castigo tiene que ver con... Vaya, cada penitencia tiene que ver con el pecado que estas personas estaban realizando. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver un poco las dobles intenciones o la burla en sí del asesino, ¿sí? Hacia sus víctimas.
que obviamente cabe mencionar aquí, no se está defendiendo al asesino. Lo que sí se está diciendo es que encontró una cierta justificación o una forma de maquinar el propósito o el mensaje que pretendía dar. Sí, ahora, de cierta manera en la parte secundaria tenemos a este detective joven que llega a la ciudad a encontrarse con este detective veterano porque se mudó a la ciudad con su esposa, sí, con la intención de iniciar una familia, una nueva vida, un nuevo comienzo. Entonces esta parte se vuelve muy importante porque pues se llega a entender un poco la motivación del detective joven, de toda su energía, del querer hacer las cosas, de no simplemente intentar hacer las cosas, sino verdaderamente lograrlas. Y aquí se topa con este caso de este asesino que es un ser despiadado, brutal, y que por el hecho de enfocarse en los pecados capitales y el grado de especificidad y detalle que le mete a sus actos, pues es verdaderamente un caso muy grande para ser un detective tan joven. Y ahora aquí es algo que quiero resaltar muy claramente. Podrá parecer algo muy bueno, ¿no? Que a un detective joven le toque un caso tan importante. Esto verdaderamente va a ser muy importante para su carrera. Claro que sí. Pero también hay que decir que esto es un claro ejemplo de cómo la vida no es justa. Sí. Regresamos con el tema del detective veterano y el detective joven. Entonces, estas dos personas tienen que ser pareja para enfrentar esto, que es el asesino de los 7 pecados capitales. ¿Sí? Entonces, el detective veterano sabrá cómo aproximarse, cómo no aproximarse, cómo actuar, qué decir, qué no decir. Y el detective joven, con toda la razón del mundo, pues quiere resolverlo, quiere atacar, quiere dar la cara, quiere estar de frente para ver qué es lo que logra y qué es lo que se puede lograr más allá de lo que se logró en una primera instancia. Entonces aquí es donde comenzamos a ver cómo es que pueden llegar a evolucionar o desevolucionar las cosas. Van avanzando los actos, los minutos en esta película y se van viendo reflejados pues cada vez más y más pecados capitales, que simplemente son 7. ¿Sí? Entonces llegamos al punto en donde ya tenemos 5 de los 7. ¿Sí? Tenemos pues hay un acto muy importante en donde por fin se logra hacer algo y se tiene algo verdaderamente útil en este tipo de casos, que es al asesino per se. Se logra encontrar, sí, luego lo verán en la película, pero se logran pues poner sus manos sobre él. ¿Sí? Y aquí es donde verdaderamente nos damos cuenta que él no está atrapado con ellos, sino que ellos están atrapados con él. Al final simplemente nos queda lo que es la envidia y la ira. ¿Sí? Y aquí es donde nos damos cuenta de una cosa, que es el verdadero ingenio del asesino que, para simplemente como una mención, como un detalle, se llama John Doe porque no logran identificarlo, no logran hacer con una pues identificación de cualquier tipo. Entonces es dentro del universo de la película es conocido como John Doe, ¿sí? Así como un guiño para el video pasado. Siguiendo, tenemos estos dos al final, que es la envidia y la ira. Y aquí es donde llegamos a lo que podría ser la escena final, bueno, sí, la escena final de la película. Esta es, con riesgo de equivocarme, pero igual vale la pena decirlo, una de las escenas más intensas en este género de películas, el suspenso psicológico o suspenso de crimen psicológico, junto con un poco de body film. Pero pues entienden a lo que voy. Los que ya la han visto pues entienden precisamente esa línea que espeta Brad Pitt del detective joven, ¿sí? Cuando los puntos son unidos, cuando la línea ya se divisa en su totalidad, ¿sí? Y bueno, aquí ya verdaderamente no sé qué tanto más profundizar, pero el asesino John Doe los pone en jaque, en un jaque total y categóricamente absoluto. Mientras que el detective veterano pues hace todo lo que esté en su poder en el momento por tratar de prevenir que el plan se ejecute en su totalidad, que el villano gane, ¿sí? que
el detective joven se vuelva víctima de unas muy justificadas reacciones, emociones y sentimientos. O sea, es entendible cómo es que prácticamente estaba viendo rojo o sencillamente tal vez no estaba viendo nada, simplemente pensando. Y pues llegamos a lo que es el final de la película. Es abrupto y pues también hay que decir que increíble final de esa película. Entonces es aquí donde pues ya avanzamos a lo que podría considerarse como la expansión de este pues universo, ¿sí? Del universo de Seven. Y bueno, aquí quiero aclarar que en Latinoamérica se llamó Seven, Siete Pecados Capitales, y en España se mantuvo así igual, Seven. Entonces eso creo que sí fue una muy buena decisión. Ahora, justo al final de la película, el detective veterano, representado por Morgan Freeman, menciona una frase, y es esta, bueno, creo que es su última línea. Ernest Hemingway alguna vez escribió: el mundo es un buen lugar y por el cual vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Sí, entonces, es aquí donde se puede comenzar a ver, pues de cierta manera, una temática muy importante que se trata de abordar a lo largo de la película. Cada quien haciendo su parte, que es algo de lo que se va a hablar. Entonces, en ese punto hay un debate muy grande, o se trató de dar un debate muy grande acerca del bien y el mal, las razones, las justificaciones y el conflicto de cada parte. Sí, ahí traté de dividirlo en 3 partes. Sí, y bueno, encontré que se podría encontrar, se podrían reflejar 3 figuras dentro de la película, que son el héroe, cualquiera de nosotros, sí, un ser neutral que no posee de alguna característica superior o con alguna habilidad extraordinaria, simplemente una persona víctima pues, de sus ambiciones, de sus miedos, ¿sí? Todo lo que compone una persona, y el mensajero del mal o el villano. Sí, aquí no los absolutos, así el mal absoluto y el bien absoluto, pues no se van a estar tocando, aunque está por demás decir que tienen su influencia directa sobre este tipo de películas. Entonces, en resumidas cuentas, no hay continuación. Sí, los que hayan visto el final entienden cómo es que de una forma muy agridulce, pero el círculo se cierra. No hay más. Cada quien terminó su camino. Sí, se podría decir que el detective veterano puede continuar, puede echarse para atrás con su decisión de retirarse. Sí, el detective joven va a pasar pues algunos años para que pueda llegar a salir a la sociedad y recuperarse y demás. Nuestro John Doe, el mensajero del mal, el villano per se, pues lo logró. Sí, es verdaderamente agridulce. Tal vez ni agridulce, sí, muy poco lo dulce, pero para ponerlo de una manera no tan negativa. Sí, dos negativos, sí, para tratar de sacar algo positivo. El bien no ganó ese día. Sí, vamos a dejarlo de esa forma. El bien no ganó ese día. No hay continuación. Todo se cerró. Sí. Entonces, algo muy importante de todo esto es que se está hablando de una persona que fue un asesino, que fue un demente, verdaderamente un desquiciado que trató de manipular el concepto de pecados capitales, infligirlo sobre ciertas personas con las que él se encontró, que él consideró que eran las merecedoras de toda su creatividad, todas sus maquinaciones. Sí, porque el verdadero problema aquí es que malas intenciones muchas personas las tendrán, sí, pero él tuvo el ingenio de llevar a cabo todo su plan. Entonces ahí hay desgraciadamente algo de mérito, sí, algo de gracia en todo lo que él hizo. Y es aquí, al mencionar lo de gracia, que se menciona, y quiero mencionar más bien, lo de los extremos, sí, la obsesión por dar una especie de castigo religioso, sí, de
tratar de corregir a las personas por algo que al parecer él no tenía, que él deseaba, que él percibía que los demás no apreciaban, ¿sí? Entonces es verdaderamente ambiguo tratar de, pues más allá de sopesar, de darle la razón, ¿sí? Cada cabeza es un mundito, pero él simplemente tergiversó estos 7 conceptos: lujuria, ira, soberbia, envidia, avaricia, pereza y gula, para el beneficio de su mensaje. Ahora, vamos a ponernos desde un punto que es el suyo. Sí, él verdaderamente no iba a conseguir nada positivo para él, y esto hasta él lo sabía. Sí, entonces él sí estaba actuando por el mensaje en sí, por llevar a cabo el plan, sí, por así como en la línea del Joker de The Dark Knight. No se trata del dinero, sino de enviar un mensaje, ¿sí? Entonces él, para bien o para mal, pero él sí creía en el propósito que él se había autoimpuesto, ¿sí? Entonces es curioso, pues es curioso cómo todo llegó a resultar, cómo es que lo maquinó todo, y esos últimos 2 pasos, esas últimas 2 piezas, pues llegaron a la conclusión, a la eliminación de un personaje muy importante en esta película. Y así es como vamos, bueno, con este tono es con el que vamos a terminar, el tono de las consecuencias, ¿sí? Al final él ya no tenía ningún interés de seguir viviendo, por decirlo de cierta manera. Entonces las consecuencias de este círculo que se cierra de esta película vienen a ser verdaderamente la expansión del universo. Como ya les había dicho, el bien no ganó ese día, porque se los dije así simplemente para no decir que el mal ganó ese día. Sí, nuestro detective joven pues se vio frente a una situación que lo superó, categóricamente lo superó, y eso lo vemos ya en el último acto. El villano, el detective joven, siendo este personaje que yo le quise llamar como cualquiera, ¿sí? Cualquiera de nosotros podría estar en su lugar. El villano, el mensajero del mal, que viene a ser nuestro John Doe, pues al final, entre comillas, gana, sí logra su objetivo. Y al final nos quedamos con el personaje de el héroe. No el bueno, no, para nada, el héroe. Y hay diferencias. ¿Qué quiero decir con el héroe? El detective veterano que planeaba retirarse, que recibe al detective joven, que llega a conocer un poco a la esposa del detective joven y sus aspiraciones y sus miedos. Sí, eso es bastante importante en la película. Entonces, él al final pues queda vivo, entero, física y mentalmente. Y no por eso quiere decir que ganó, que él considera que está bien el resultado, siendo que no le afectó a él. Él ve las consecuencias, él ve lo que le ocurrió al detective joven. Él sabe que él es mucho mayor que el detective joven, que su vida ya está en otra etapa, en otro nivel. Y él llegó a conocer y entender las energías, la vehemencia del detective joven, así como la de su esposa. Y también comprender que John Doe's va a haber muchos en el mundo. Sí, John Doe's va a haber muchos en el mundo. Entonces hay que encontrar a veces los recursos o la manera de buscar el bien que siempre va a haber para derrotar a esas pues figuras anónimas, vaya, que en este caso podrían ser conocidas como John Doe. Lo que se lleva el héroe aquí es más de lo que ya tenía, sí, el personaje de Morgan Freeman, que es experiencia acerca de la vida y cómo es que pues ahora sí que en un tono muy pues triste o desesperanzador, volvemos a la frase que dice al principio de la película. Ernest Hemingway alguna vez escribió: el mundo es un buen lugar y por el cual vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte.
Y él, siendo, al menos desde mi punto de vista, el héroe, seguirá luchando por esa tan dichosa segunda parte. Entonces, pues este video fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.